El tema de este día es Josafat enseña la palabra de Dios. Nuestra cita bíblica es 2 de Corintios, capítulo 17, versículo 1 al 13. En este capítulo 17 nos está hablando del segundo periodo de la renovación, el cual tuvo lugar durante el periodo de Josafat, rey de Judá. Esta renovación fue mucho más grande que durante el periodo que estuvo el rey Asa, el padre de Josafat. Aquí en este capítulo vamos a encontrar que Josafat fue muy usado por Dios. Vamos a descubrir paso a paso qué fue lo que hizo Josafat para que Dios le usara mucho. Y ahí vamos a encontrar el éxito de un líder. Acompáñame. Pero antes, Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 40 al 44. Vamos a leer. Y durmió Acab con sus padres y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el 4º año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó su reinado, y el tiempo que duró su reinado fueron 25 años que reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silhi, y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Y Josafat hizo la paz con el rey de Israel. En ese momento el rey de Israel era el rey Acab. Podemos notar que aquí en el versículo 43 está diciendo de que aún así el pueblo quemaba incienso en diferentes lugares, porque el rey Josafat no había eliminado los lugares altos donde se hacían el tipo de rituales. En ese momento los sacrificios debían haberse hecho solamente en un solo lugar, y eso era en el templo. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. Ese era el único lugar donde se debería haber hecho todo tipo de sacrificio. Ahora vamos a 2 de Crónicas, capítulo 17, y vamos a iniciar nuestro estudio. Vamos al versículo 1. Y reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Aquí nos está diciendo el versículo 1 de que Josafat se hizo muy fuerte contra Israel, pero hubo una situación en la cual él se debilitó, y vamos a ver paso a paso qué fue lo que sucedió. Vamos al versículo 2. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Podemos entender que Josafat hizo un tipo de alianza con el Israel pagano. Militarmente se haría más fuerte contra Israel, pero espiritualmente se comprometía a perder y alejarse de Dios. Al formar esta alianza con el pueblo pagano de Israel, es bien difícil mantener la espiritualidad o el acercamiento hacia Dios. Lo mismo sucede en la iglesia moderna. Inicia oponiéndose al mal y luego termina aceptando o comprometiéndose con algunas cosas que no son agradables a la iglesia o a Dios, o a aquello que nos va apartando o alejando de la comunión con Dios. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué motivo Dios eligió estar con Asa? Vamos al versículo 3. Y como siempre, te motivo a que saques tu Biblia para que leamos
despacio y entendamos qué fue lo que sucedió. Y aquí son las primeras preguntas para el éxito de un cristiano o el éxito de un líder ministerial o el éxito de un padre de familia o el éxito en el área de tu trabajo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el versículo 3. Y Jehová estuvo con Josafat, porque estuvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Aquí podemos entender algo. Me van a decir, pero ¿por qué dice que David era el padre de Josafat? En el versículo 2 encontramos que nos dice que hizo y anduvo en el camino de su padre Asa. Entonces debemos entender que aquí David es tomado como un ejemplo del éxito de un cristiano. Entonces podemos entender de que aquí lo que se puede entender o comprender de que Josafat toma el ejemplo de David. Claro, David inició bien. Al final fue que se perdió, pero siempre la ventaja o el éxito de David fue que siempre David le decía a Dios o le confiaba todo lo que él estaba pasando. Siempre era transparente hacia Dios. Esa era la diferencia entre otros reyes que hicieron lo malo. Y de esta misma forma, Josafat se comportó siguiendo esos pasos de Asa y de David. Y de esta misma forma, vamos a ver más adelante, otros reyes utilizaron el mismo ejemplo de todos estos reyes, porque vieron que era un gran ejemplo para tener éxito en sus vidas. Entre ellos podemos mencionar al rey Joás, Amasías, Usías, Jotán, Ezequías, Josías. Todos estos reyes fueron bendecidos y prosperados. ¿Pero por qué fueron prosperados? Por elegir el camino hacia Dios. Amar su palabra, ser obedientes y permanecer en el camino de la palabra de Dios. Y continuamos con nuestro estudio. Y en el versículo 4 nos encontramos la siguiente pregunta. ¿A quién buscó Josafat y orientó su vida? Vamos al versículo 4. Sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus caminos y no según las obras de Israel. ¿Se dan cuenta? Aquí podemos entender de que él hizo una alianza con el pueblo pagano de Israel, pero no anduvo en sus caminos, sino que aquí podemos sacar un gran ejemplo. Nos podemos asociar con personas no cristianas, pero sí les vamos a enseñar el camino para salir de eso, como lo hace aquí Josafat. Y la siguiente pregunta que nos surge es: ¿cómo le recompensó y bendijo Dios a Josafat? Versículo 5. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Podemos entender en este capítulo 5 que la obediencia nos trae abundancia y mucha bendición. Pero podemos notar que en el Antiguo Testamento la prosperidad era una señal de la aprobación de Dios para con el hombre. Hasta la fecha ya no es así. En estos momentos de la iglesia moderna no podemos medir lo material con la comunión de Dios. En ese momento no había venido Jesús a dar la vida por cada uno de nosotros. Podemos mencionar a muchos hombres. A Job era una persona que tenía muchas riquezas y tenía el favor de Dios.
Pero en estos momentos, en la actualidad, nosotros gozamos de algo espiritual. Y aquí surge la siguiente pregunta: ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tanto de tiempo le dedicamos a su palabra? ¿Cuánta riqueza de la palabra hemos adquirido para ponerla en práctica? De esa forma nos podemos medir ahora espiritualmente, no materialmente. Así es que no te desmotives si no tienes cosas materiales. Alégrate y ten confianza en lo espiritual que tú cada día tienes con Dios, la relación con Dios. Eso es lo más importante. Y ahí podemos ver o notar la obediencia a Dios, porque Él nos manda a que leamos y nos acerquemos a su palabra. ¿Qué acciones de fe emprendió Josafat? Vamos al versículo 6. Y como siempre, te motivo a que saques tu Biblia, porque ahí es donde vamos a aprender más de la palabra de Dios. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Ahí podemos ver las acciones de fe que Josafat quitó. Lo mismo tenemos que hacer como cristianos en la actualidad. Quitar todo aquello que nos separa de Dios. Quitar todo aquello que nos aleja de poder tener esa comunión con la palabra de Dios y poder aprender un poco más y poner en práctica. Yo sé que cuesta, pero lo podemos lograr. Aquí en el versículo 6 podemos entender de que el pueblo en sí no sacrificaba a otros ídolos, ni quemaba incienso a otros ídolos, sino que en los lugares altos estaban sacrificando a Jehová. Aún así, podemos entender que esto era en contra de la ley de Dios, porque para eso tenían su templo en Jerusalén. Y aquí el rey Josafat motivó para que solo se hiciera el sacrificio en un solo lugar, así como se iba a hacer en el Calvario, un solo sacrificio. Versículo 7. El versículo 7 es muy clave para nosotros y que lo tomemos como ejemplo en la vida. Al tercer año de su reinado envió a sus príncipes. Entre ellos estaban Ben-Jai, Abdías, Zacarías, pero no el profeta, Natanael y Micaías. Y veamos lo que dice, lo interesante: para que enseñaran en las ciudades de Judá. Miren qué interesante esto. Se propuso enseñar la palabra de Dios a todas las ciudades de Judá, cosa que ningún rey hasta la fecha había hecho. Como podemos recordar en Josué, que le dice: mira que te mando, y que te esfuerces y que seas valiente, y que medites día y noche en este libro de la ley. Hasta la fecha ya se les había olvidado. Hasta la fecha ya ellos no tenían esa relación de ir de padre a hijo enseñando la palabra de Dios. Se les había olvidado el libro de la ley. Pero aquí Josafat, guiado por el Espíritu Santo, es motivado a llamar a todos los príncipes para enseñar la ley de Dios a todas las ciudades de Judá. Muy interesante. Versículo 8. Y con ellos a los levitas. Ahí podemos encontrar 9 nombres de los levitas que fueron llamados para enseñar la ley de Dios. Entre ellos encontramos a Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a 2 sacerdotes, Elisama y Jorán. Ellos fueron los encargados de llevar la ley de
Dios en ese momento, la ley de Dios constaba de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los 5 libros del Pentateuco. Vamos al versículo 9. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Aquí podemos entender que la fidelidad a la palabra de Dios es la clave de todas las bendiciones. Te motivo a que si tú en este momento no estás enseñando la palabra de Dios o no has tomado la decisión de leer la palabra de Dios, te motivo a que inicies este día y verás y irás descubriendo mucha información y ejemplos que te ayudarán a desarrollarte en la palabra de Dios. Aquí podemos comprender o entender de que en cuanto no tomemos la decisión de tener un acercamiento con la palabra de Dios, nunca produciremos esa renovación espiritual de cada persona, tanto en la tuya como en mi vida. Ya es tiempo que iniciemos o que desarrollemos o que apartemos ese tiempo inactivo que hemos tenido alejados de la palabra de Dios. Es necesario que nos activemos en el estudio de la palabra. Versículo 10. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Veamos en este versículo 10 que Jehová estaba totalmente agradado con lo que el rey Josafat había desarrollado, con lo que él había iniciado, con lo que él había motivado a todos a enseñar nuevamente la palabra de Dios, o en ese momento en el Antiguo Testamento la ley de Dios. Este ejemplo lo debemos de tomar muy en serio como hijos de Dios, y que es enseñar o motivar a aquellos que están como inactivos en la palabra de Dios. Aquí podemos entender, o este versículo nos da a entender, de que Dios puede detener a los enemigos de declarar la guerra. Todo va a depender de nuestra confianza o fe en la consagración que tengamos con Él. Versículo 11. Y traía de los filisteos presentes a Josafat, y tributo de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Aquí podemos ver que solamente eso que hizo Josafat de enseñar la palabra de Dios hizo que se extendiera un gran movimiento por todos los pueblos, tanto de Judá como de Israel y sus alrededores. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo la palabra de Dios que aún así los filisteos le trajeron presentes, cuando podemos recordar en las historias bíblicas que hemos visto de que los filisteos eran unos enemigos del rey David o del pueblo de Israel, y aquí ellos se estaban doblegando a Josafat. Podemos ver la presencia de Dios aún en los enemigos de todo el pueblo de Israel como Judá. Y los árabes trajeron también sus presentes. Aquí podemos resumir que una renovación espiritual nos va a evitar muchas guerras. Versículo 13. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Con esto cerramos el estudio de este día. Te motivo a que tomes la palabra de Dios e inicies un estudio o un acercamiento
a la palabra de Dios y motivemos a otros a que lo hagan. Y todos aquellos que se han quedado inactivos, volvámoslos a traer nuevamente al lugar donde comenzamos. Nunca es tarde. Este día es el mejor inicio, o de que inicies tu página con una nueva renovación espiritual, acercándote más a Dios. Nos vemos hasta la próxima.